Buenas tardes nuevamente. Bueno, ahora vamos a trabajar un poquito el concepto que me habían pedido un repaso sobre lo que es función inyectiva, sobreyectiva y biyectiva. Antes de empezar con eso, ¿sí? Tendríamos que hacer un repaso respecto de lo que es funciones, ¿sí? Lo que es el tema de funciones. Como ya sabemos, el concepto de función se sustenta en el concepto de relación. Para una relación necesitábamos dos conjuntos y un predicado, una propiedad que establezca una conexión entre los elementos de esos dos conjuntos. Bueno, o sea, cuando yo establezco la conexión entre los elementos de esos dos conjuntos, ¿sí? Hablamos de relación. Después ahí ya veíamos cuando lo, dependiendo de las propiedades que cumplían esa relación, hablábamos de propiedad areflexiva, reflexiva, simétrica, asimétrica, antisimétrica. Dependiendo de esas propiedades, eh, esa relación adquiría las características de cierta estructura, ¿sí? A nosotros la que nos interesa es la relación de equivalencia. Cuando es de equivalencia, cuando cumple la reflexiva, simétrica y transitiva. Bueno, volviendo a lo nuestro, para hablar de funciones, ¿qué es lo que tenemos que tener presente? Eh, Tenemos que tener presente el concepto de relación y después tenemos que tener presente el concepto de función. Eh, ¿Qué es lo que nos dice? Primero, para hacer una función tiene que ser una relación, ¿sí? Esa relación tiene que cumplir que permita em, cumplir la condición de existencia y unicidad. Si ustedes ven aquí la definición dice f es una función o aplicación de a en b y solo sí. Fíjense que ahí el sí solo sí es una operación lógica que habíamos visto en la unidad de lógica. Y dice, es una relación entre A y B. O sea, la segunda unidad, todo lo que se vio en la segunda unidad está aquí en relación, hay que tenerlo presente. A y B, que son conjuntos, ahí cuando uno habla de conjunto está hablando de la unidad de conjunto. Y después dice, tal que a todo elemento de A tiene un único correspondiente en B. Fíjense, aquí cuando dice todo elemento de A, ahí tenemos un cuantificador universal que es lo que habíamos visto en la unidad 1, ¿sí? O sea, si yo lo quiero llevar a un lenguaje eh, simbólico, estamos diciendo para todo, se me, para todo, bueno, no me está funcionando el mouse de nuevo, es eh, para todo, estamos hablando que todo elemento del conjunto de partida tiene que tener su correspondiente en el conjunto de llegada, ¿sí? Es decir, para todo A que pertenezca al conjunto de partida, es decir, al conjunto A. Es decir, todos los elementos de A, si ustedes miran aquí el conjunto de partida, todos estos tienen que ser punto de partida del primer conjunto, ¿sí? ¿Qué es lo que más nos dice? La otra condición que podemos ver aquí dice tiene un único elemento. ¿Qué significa? Que de aquí, de un elemento del primer conjunto, no pueden salir dos flechas. Ustedes ven, todos estos sale una única flecha. Puede ocurrir que de dos elementos distintos del conjunto de partida llegan uno solo del conjunto de llegada, sí sigue siendo función porque cumple las dos condiciones que habíamos enumerado recién. Pueden quedar elementos en el segundo conjunto sin su correspondiente elemento del conjunto de partida, sí, sigue siendo función. Esa definición que nosotros la decimos en forma coloquial
se la puede escribir en forma simbólica, que es lo que tenemos aquí abajo, ¿sí? Si ustedes miran la definición, dice para todo, ¿sí? Para todo X perteneciente a, existe un B perteneciente a B, tal que la relación, es decir, ese par ordenado, tal como lo habíamos definido en la parte de relaciones, pertenezcan a la función. Es decir, esto me garantiza que todo elemento del conjunto de partida tenga su correspondiente en el conjunto de llegada. Y la segunda condición es que todo par ordenado, ¿sí? ¿Qué es lo que me está diciendo? Si yo tengo un par ordenado AB que pertenece a la relación y tengo otro par AC que también pertenece a la función, la única posibilidad para que siga siendo función es que el B y el C se trate del mismo elemento. ¿Por qué? Porque no pueden salir de dos elementos distintos del conjunto de partida a un perdón, no puede ocurrir que de un único elemento del conjunto de partida lleguen a dos elementos distintos del conjunto de llegada. Entonces, el I se lo conoce como condición de existencia y el 2I como condición de unicidad, ¿sí? Una vez que nosotros tenemos bien clarito qué es el concepto de función, sí podemos trabajar lo que es el concepto de función inyectiva, sobreyectiva y biyectiva. Cuando uno analiza el concepto de, o dice, una función f es inyectiva si, solo si, para, eh, para todo AB perteneciente al conjunto de partida, se verifica que la imagen de A y la imagen de B son distintas, ¿sí? Eso es cuando uno lo tiene que decir en forma coloquial, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa cuando eh, y para sobreyectiva dice eh, para todo elemento del conjunto de llegada existe un elemento del conjunto de partida tal que la imagen de ese elemento del conjunto de partida es su imagen es unívoca, ¿sí? Bueno, eso cómo lo interpretamos o cómo se lo puede graficar, cómo se lo puede ver. Eh, por ejemplo, vemos aquí, ponemos esa hoja, a ver la pizarra, ya vamos a verlo. Ya aquí vamos a abrir una, eh, una nueva diapositiva y ahí vamos a pegar esa hojita que hemos visto recién. Bueno, aquí tenemos la definición de inyectiva. Dice, una relación F de A en B es inyectiva, ¿sí? Aquí estoy leyendo esto. Una relación F de A en B es inyectiva si y solo si tenemos un cuantificador, un bicondicional, es decir, que lo que está a la derecha define lo que está a la izquierda y lo que está a la izquierda define lo que está a la derecha, y las tablas de verdad va a ser todo verdadera porque es un bicondicional. Dice, para todo x' que pertenezcan a, se verifica que si los elementos del conjunto de partida son distintos, entonces las imágenes de esos elementos de esos elementos del conjunto de partida también son distintos. ¿Qué es lo que me está diciendo con esto? Si yo lo quiero ver gráficamente, yo tengo un conjunto A, tengo un conjunto B, ¿sí? Tengo un conjunto A, tengo un conjunto B, tengo dos elementos, Si a este elemento lo llamo X' y a este de aquí abajo lo llamo X2', las imágenes de esos elementos, ¿sí? Las imágenes de esos elementos de X' y de X2',
¿sí? Para que sea inyectiva lo que tengo que asegurar es que si estos dos son distintos, perdón, si estos dos son distintos, estos dos que tengo aquí son distintos, para que sea una función inyectiva. Con eso, ¿qué es lo que estamos diciendo? Nosotros habíamos visto en el esquema anterior que podríamos, aquí teníamos este ejemplo de función, que era lo que estaba pasando. Aquí yo tengo dos elementos, el 1 y el menos 1, que son elementos distintos del conjunto de partida, es decir, del dominio, y tienen una única imagen en el conjunto de llegada. ¿Qué es lo que está pasando ahí? No se está cumpliendo la condición de inyectividad. Supongamos sacamos el 1 y el menos 1 y el 1 del recorrido. Me queda el 0 y el 2 en el conjunto de partida, el 0 y el 4. Y me quedan estos elementos sueltos aquí. Vemos si cumple la condición de inyectividad. Tengo un elemento 0, tengo un elemento 2 que son distintos y vemos las imágenes de esos elementos también son distintos. ¿Quedan elementos aquí en el recorrido? Sí, no importa, lo mismo sigue siendo inyectiva la función. ¿Sí? Bueno, es decir, si yo lo quiero pasar en limpio, lo que no puede pasar para que la función sea inyectiva es el siguiente esquema, que yo tengo dos elementos del conjunto de partida y esos dos elementos arriban a uno mismo al conjunto de llegada. Eso que está ahí, ¿sí?, no es inyectiva. ¿Sí? Cuando pasa eso, esto no es inyectiva. Por ahí, fíjense que todo está relacionado, como yo les decía, que hay que tener bien fino los conocimientos anteriores. Por ejemplo, aquí da la definición de inyectividad tomando en cuenta el contrarrecíproco. Recuerdan en lógica se veía el cuadrado de oposición, teníamos el directo, el opuesto, el recíproco y el contrarrecíproco. ¿Qué característica tenía el directo y el contrarrecíproco? Que a veces se hacía una especie de cuadrado así, que tenían el mismo valor de verdad, ¿sí? Es decir, si yo miraba los que unían las diagonales, si este es el directo, si este es el directo, este el recíproco, este el opuesto y este el contrarrecíproco, las tablas de valor de los que estaban cruzados eran equivalentes. Es decir, aquí voy a dar la definición de inyectividad utilizando el contrarrecíproco, es decir, yo tengo para todo x perteneciente a, se verifica que si el contrarrecíproco de este condicional, ¿cuál sería? Tengo que cambiar el sentido de del antecedente y el consecuente. O sea, el consecuente pasa a ser el antecedente pasa a ser el consecuente, y tengo que negarlo, que la negación de una desigualdad es una igualdad. Entonces tengo que si las imágenes son distintas, los elementos del conjunto, perdón, si las imágenes del conjunto de llegada son iguales, para que sea inyectiva tengo que garantizar que los elementos del conjunto de partida también sean iguales. Bueno, eso es respecto a inyectividad. Hay muchos ejemplos, después se los puede ver en claro. Ahora vemos el concepto de función sobreyectiva. A ver dónde tiene el concepto de... Aquí, una función, aquí está. Una función es sobreyectiva, dice, fíjense de dónde arranca, sí y solo sí. Para todo elemento del conjunto de llegada, es decir, del recorrido, tengo que asegurar, por eso existe al menos un elemento del conjunto de partida tal que el elemento del conjunto de llegada es imagen de al menos un elemento del conjunto de partida. Con eso, ¿qué es lo que estamos diciendo?
que no me, en el ejemplo de funciones, ¿sí? En el ejemplo de funciones no me pueden quedar estos elementos sueltos. Es decir, ¿qué es lo que estamos diciendo? Fíjense cómo dice la definición utilizando cuantificadores. Para todo elemento del conjunto de llegada existe algún elemento del conjunto de partida tal que la imagen de ese elemento de partida es el del conjunto de llegada. Como aquí el 2 y el 3 no tienen esos elementos del conjunto de partida, no son imágenes de nadie, entonces no es sobreyectiva. ¿Se entiende? O sea, si uno lo quiere llevar esto a un ejemplo gráfico, ¿qué es lo que no puede pasar para que la función sea sobreyectiva? Bueno, vamos a hacerlo en negro. A ver, lo voy a borrar. En negro, los conjuntos. Tengo dos conjuntos. ¿Sí? Tengo el conjunto A. Porque no tendría que anotar más cositas, pero como es difícil con el mouse escribir, simplemente anoto las cuestiones más importantes. ¿Qué es lo que puede pasar? Si yo tengo tres elementos aquí, este está relacionado con este está relacionado con este, y aquí tengo un elemento que que no tiene su preimagen en el dominio. ¿Esto qué me está diciendo? Que la función no es sobreyectiva, es decir, esto para que sea sobreyectiva no puede pasar, no me pueden quedar elementos sueltos en el recorrido. Y bueno, uniendo esas dos definiciones de inyectividad y de sobreyectividad, uno puede venir y decir, bueno, ¿cuándo una función es biyectiva? Una función es biyectiva sí y solo sí cuando es inyectiva y sobreyectiva al mismo tiempo. ¿Por qué es importante la función biyectiva? Porque es la única que admite inversa. En muchas demostraciones yo puedo ir y volver, ¿sí? O se arranca una demostración desde el recorrido y se vuelve al dominio, ¿sí? Condición de existencia, bueno, hay muchas cuestiones que se demuestran partiendo del conjunto de llegada. Gráficamente, cuando una función va a ser biyectiva, si uno lo quiere mirar, la única posibilidad para que la función sea biyectiva va a ser de la siguiente manera. Ahí borro esto que me está molestando la vista para que no confundir, ¿sí? ¿Cuándo la función va a ser biyectiva? Cuando sucede lo siguiente. Tengo un conjunto de partida, tengo un conjunto de llegada, ¿sí? Dominio, alcance o rango. Tengo dos elementos en el conjunto, dos elementos aquí. La única posibilidad es que la relación sea así, 1 a 1 para que sea biyectiva. No me pueden quedar elementos sueltos aquí en el conjunto de llegada y no puede pasar que, supongamos, de aquí la imagen de este que estaba aquí abajo era este, tampoco me puede pasar. Sigue y que me quede este suelto aquí. Cuando pasa eso, no es biyectiva. La única posibilidad para que esto sea inyectiva es que la relación sea así, 1 a 1. Bueno, espero que sirva y que se haya entendido. Estoy para responder las preguntas.